directorio del Partido Nacional, les damos la bienvenida al acto de conmemoración por un nuevo aniversario del nacimiento del líder Luis Alberto de Herrera. Saludamos y agradecemos la presencia del público, la militancia, autoridades nacionales, legisladores, integrantes del directorio, la presencia de la nieta de Luis Alberto Herrera, Inés Lacalle Herrera, que la vemos entre el público por aquí, y la saludamos con un fuerte aplauso quizás para darle la bienvenida. La candidata a la vicepresidencia, integrante de la fórmula y actual presidenta del directorio, la señora Beatriz Argimón, y el candidato a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou. Todos estamos reunidos hoy para brindar homenaje a una de las figuras políticas más importantes de nuestro país en el siglo XX y principal caudillo del Partido Nacional durante 50 años en nuestro país. Hoy se cumplen 146 años de su nacimiento. Y para homenajear su trayectoria, los invitamos a entonar estrofas del himno nacional y la marcha de 3 árboles. Muchedumbres iluminadas por las antorchas de su fe y el sangre fuego de su idea, alzan al cielo con arrogancia la voz gloriosa del Partido Nacional. Son nuestras banderas, metas del honor, en la escuela y en los campos y el taller se forjaron las legiones del deber, que orgullosas van sobre el día de su afán. La victoria del Partido Nacional. Nuestra canto es canción de libertad, bajo el tren de las nubes.
Avanzamos con el acto de conmemoración por un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Alberto de Herrera y convocamos al representante de los jóvenes, Arturo Heber, a ofrecer su mensaje. Compañeros, compañeras, primero que nada, por una cuestión de orden, agradecer a la juventud del Partido Nacional por la designación. Para mí hoy era muy importante venir acá a decir unas palabras por Herrera, no solo por lo que significa Herrera para mí, que soy blanco por tradición y por convicción, sino también por mi experiencia en primaria y en secundaria, que en clase de historia veíamos que había figuras históricas de este país que habían quedado relegadas, figuras históricas a las que no se les reconocía la contribución que hicieron al país, y una de esas figuras es la de Luis Alberto Herrera. Y por eso creo hoy que venir acá a homenajearlo 2 veces al año, decir unas palabras de Herrera, reivindicarlo, es bien importante, porque sobre todo Herrera era nuestro. Y yo quería comenzar este discurso contando una historia. Más que una historia, una lección que Herrera le dio a los jóvenes del partido. Era la década del 40, acá a pocas cuadras. Marchaban pidiendo el encarcelamiento para Herrera, lo acusaban de nazi por ser neutral durante la guerra. Había toda una campaña de desprestigio frente a Luis Alberto Herrera, y ahí es cuando algunos jóvenes van a la Quinta a hablar con Herrera, a ponerse a disposición del partido y de su jefe. Decían que querían pelear, que querían armas. Entonces ahí Herrera le dice que acepta, que el Partido Nacional tenía armas, que tenía que ir al directorio a hablar con un señor, ir al sótano, y que en el sótano iban a encontrar un mueble con las armas. Allá fueron los jóvenes del partido. Se encontraron al señor que Herrera les había dicho. Lo llevó al sótano, encontraron el mueble. Y lejos de encontrar armas, lejos de encontrar balas, encontraron folletos partidarios. Ese era un claro mensaje de Herrera. Ya había terminado la época de la guerra civil, ya había terminado la época de la revolución armada. Ahora era el tiempo del diálogo como único medio para salir de los problemas. Y esto es uno de los tantos ejemplos que hacen que Luis Alberto Herrera sea el verdadero modernizador del Partido Nacional en el siglo XX. Arrancamos el siglo XX con una revolución armada y terminamos el siglo XX en el gobierno, encarando una verdadera reforma del Estado. Y eso es en gran parte a Luis Alberto Herrera, que creó una gran organización, más que una gran organización, creó una gran estructura política. Como a mí me dijo una vez el presidente Lacalle, tejió pueblo a pueblo una gran estructura política, pero sobre todo una estructura sólida, en todos los rincones del país, que hoy los blancos tenemos la oportunidad de disfrutar y que es nuestro deber mantenerla y agrandarla. Es que nosotros no podemos pensar en el accionar del Partido Nacional hoy si no pensamos en Luis Alberto Herrera. Cuando nosotros condenamos la sangrienta dictadura en Venezuela, cuando nosotros nos solidarizamos con el pueblo venezolano, no es, como nos quieren decir algunos, porque no respetamos el principio de no intervención en los asuntos internos de otro pueblo. Esos son principios sagrados para todos los blancos y para todos los herreristas. Nosotros nos solidarizamos humanamente con la gente de Venezuela que está sufriendo una gran injusticia, tal cual Luis Alberto Herrera se solidarizó toda su vida con el Paraguay. Cuando nosotros criticamos el acuerdo del gobierno con UPM, cuando el Partido Nacional critica el acuerdo del gobierno con UPM, se basa también en ese espíritu de Herrera, que es un ejemplo de la defensa de la soberanía nacional. Cuando el Partido Nacional dice, y con acierto, que con el acuerdo de UPM estamos perdiendo soberanía, se me viene a la mente una frase de Luis Alberto Herrera que decía que si la prosperidad económica de una nación dependía de otra nación, la autonomía de esa nación también dependía de la benevolencia ajena. Y ese es un claro ejemplo de cómo las frases de Herrera, de las enseñanzas de Herrera están vigentes hasta hoy en día. Yo hoy brevemente lo que quería decir era que en un contexto distinto, pero con el mismo espíritu, el legado de Luis Alberto Herrera está vigente. Está vigente y por eso decimos que Luis Alberto Herrera murió físicamente,
pero sus ideas permanecen, están vigentes en el Partido Nacional y las aplicamos hoy en el Partido Nacional. Y por último, mi deseo como militante político del Partido Nacional es que este 2019, esta campaña electoral que se viene, nos encuentre a todos los blancos juntos y unidos, pero sobre todo como a Luis Alberto Herrera acá, caminando hacia adelante y con la frente en alto. ¡Viva Herrera y viva el Partido Nacional! Hemos escuchado las palabras de Arturo Heber, representante de los jóvenes. Y avanzando ahora, momento de convocar a la diputada e integrante del directorio del Partido Nacional, la señora Gloria Rodríguez, quien hará uso de la palabra. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, señora presidenta del directorio del Partido Nacional, señora candidata a la vicepresidencia, señor candidato a la presidencia por el Partido Nacional, candidato para todos los uruguayos, compañeros todos, tengan un muy buenos días. Como cada 22 de julio nos reunimos en este lugar para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Herrera. Sintetizar una vida que nos dio tanto al país en lo político, en lo intelectual, en lo estratégico, sería una tarea imposible y por lo tanto correríamos el riesgo de la simplificación, lo que sería tremendamente injusto con una figura de la talla del doctor Herrera. El doctor Herrera fue lo que solemos llamar un político de raza, un político que cautivó y cultivó la alta política, aquella de concepciones ideológicas firmes, traducidas en acción política de larga duración, al mismo tiempo que una política más de a pie, con un apego radical en la coyuntura de un momento histórico determinado. La alta política la desplegó desde una concepción ideológica de la nación oriental, a partir de las circunstancias que dieron origen al posicionamiento del doctor Herrera a nivel internacional que derivó de su independencia. En ese campo, su aporte intelectual contribuyó a la concepción de un pensamiento estratégico nacional de características únicas. Dentro de ese marco, descifró nuestro ADN como nadie, analizando las raíces de ser nacional, constituyendo un aporte sustancial a la correcta valoración de nuestra identidad nacional. Mencionábamos también su enorme capacidad para leer la realidad, adecuándose a cada circunstancia política, demostrando siempre una capacidad de valorar las opciones disponibles y alcanzar los objetivos con pragmatismo, sin que ello significara el desapego de su concepción estratégica. Defendió esos principios desde las tribunas, desde el protagonismo político que supo crear basado en su liderazgo y carisma, desde el estudio revolucionista de nuestra historia política y desde tantas obras que plasmó las ideas de soberanía, independencia, nacionalismo, entre otras. Entendió la causa americana como pocos, explicitando una visión continental que atravesó fronteras. Lo hizo desde un espectro que abarcó un análisis profundo de los conflictos históricos de esos pueblos, hasta un esclarecedor antiimperialismo que no se redujo a un simple eslogan propagandístico o radicalizante y por el que sufrió un injusto escarnio. Su oposición a la instalación de una base norteamericana en nuestro territorio es un justo ejemplo en este sentido. Dentro de esa línea de pensamiento, el doctor Herrera fue un defensor acérrimo de la democracia republicana, liberal y representativa. En este sentido, concibió la democracia en su versión pluralista,
teniendo siempre como norte el interés nacional, desprovisto de cálculos políticos menores. Su aporte al nacionalismo oriental no tuvo precedentes. Nunca concibió desde la exclusión o la superioridad. Sin importar lo que vivió el doctor Herrera, las campañas sucias que debió enfrentar, sabedor de la fuerza de sus razones y de sus argumentos. Pero el doctor Herrera fue sobre todo un hombre de partido, un blanco desde la raíz histórica de su concepción, un nacionalista puro que, desde el vamos, luchó por las libertades civiles, la libertad electoral, por la representación proporcional y por la coparticipación política, en contra de todo exclusivismo, de forma de asegurar la inclusión de todos los actores en la vida política de la nación. También lo fue en la defensa de los demás protegidos. El doctor Herrera siempre estuvo atento hacia los más necesitados, promoviendo una legislación laboral en la primera década del siglo XX, que tuvo que esperar una década para ser aprobado por cálculos políticos menores. Herrera, amigos, Herrera, amigas, fue un pensador, fue un político, un intelectual, un analista, con una visión estratégica del país como pocos la han tenido. Y todo ello sin dejar de ser, como un libro de reciente publicación lo titulaba, un caudillo de multitudes. Ciertamente Herrera fue un hombre de pueblo y como tal entendió sus necesidades para traducirlas en acción política y concreta. Y esto lo afirmamos en contraposición con aquellas visiones que lo identifican como un líder elitista al que su intelectualidad lo alejaba de las causas populares. Conceptos estos, lamentablemente, de actualidad. Cuando hoy, desde parte de la política, se promueve una cultura que sobrepone la mediocridad sobre los méritos. En tiempos donde las ideologías, la hegemonía vuelven a ganar terreno, donde el exclusivismo ideológico y, por qué no decirlo, la erradicación política se hace presente en nuestras vidas todos los días. ¿Qué enseñanza podríamos extraer del doctor Herrera? ¿Qué enseñanzas para este gobierno? En tiempos donde la política internacional de nuestro país busca eufemismos para ahorrar calificativos a alguna dictadura, en tiempos donde el interés nacional parece estar subordinados a proyectos ideológicos fracasados, en tiempos donde la incertidumbre es la constante en las relaciones internacionales. La vigencia de la concepción internacional del doctor Herrera nos proporciona una herramienta indispensable para la política exterior. Por lo tanto, qué acertado sería que nuestra Cancillería repasara su pensamiento y leyera el Uruguay internacional. Cuánto ayudaría a disipar dudas y esclarecer principios. Sin mencionar lo acertado de que se promoviera desde la educación una mayor presencia en los textos de estudios de nuestros jóvenes. Le estaríamos dando a las nuevas generaciones una herramienta invalorable para cultivar su capacidad analítica en tiempos de incertidumbre política local internacional. Además, promoviendo un mayor conocimiento de su obra, estaríamos haciendo una justicia con un hombre que dejó su vida por el Partido Nacional, con un hombre que se dedicó al debate de ideas y a la acción política en su más amplia concepción y que además tuvo el mérito de plasmar todo ese pensamiento en obras para la posteridad que se mantienen una iterable vigencia. Porque precisamente cuando un pensador puede releerse continuamente y adaptarse en imprescindible y su obra navega a través de los tiempos. Eso fue precisamente el doctor Herrera, un político, un pensador, un revolucionario en el sentido de la producción de ideas innovadoras y en la defensa de las instituciones democráticas. Un hombre lleno en su contacto con
conciudadanos. Finalmente, no podemos obviar la trascendencia del momento político que estamos viviendo. En muy pocos días estaremos definiendo un nuevo país. ¿Qué es lo que queremos para los próximos 5 años? Si el continuismo de un partido que ha hecho de las mayorías una soberbia, o lo que nos ofrece nuestro Partido Nacional, ese cambio. Por eso nosotros elevamos las banderas del Partido Nacional para una sociedad diferente, para una sociedad tolerante, para una sociedad que apueste al trabajo, para una sociedad que apueste a la educación, porque el Partido Nacional hoy tiene la mejor fórmula presidencial, cuenta con el mejor programa. El Partido Nacional cuenta con las mejores mujeres y con los mejores hombres para asumir este desafío. Por eso, compañeros, elevemos las banderas de nuestro partido porque estamos preparados para gobernar. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Herrera! ¡Viva la patria! Agradecemos las palabras de la diputada Gloria Rodríguez y ahora invitamos a los integrantes del directorio del Partido Nacional, encabezados por la señora presidenta Beatriz Argimón, Inés Lacalle Herrera, la fórmula, a ofrecer y colocar la ofrenda floral a los pies del monumento de Luis Alberto Herrera. Esta escultura realizada en el año 1970 por los artistas Prati, Habeger y Durán. Los integrantes se forman un poquito para hacer la foto y las tomas de la prensa. Corremos. De esta manera culminamos el acto de homenaje reiterando un año más que la figura de Luis Alberto Herrera fue y es clave para la vida democrática de Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.